Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 2 de octubre del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Big Mom Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, aquí van los titulares de hoy miércoles 2 de octubre en menos de un minuto. Primero, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, será interpelado hoy por la falta de resultados en la lucha contra la inseguridad y la fuga de Vladimir Cerrón. Segundo, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, acudió a la Comisión de Presupuesto y recibió todo tipo de preguntas que revelan que los congresistas o algunos de ellos no tienen la menor idea de qué hace el BCR. Tercero, la jueza Paola Valdivia, a quien Andrés Hurtado Chibolín le había remodelado su casa, ha sido suspendida de sus funciones por el Poder Judicial. Cuarto, una encuesta de Datum y del Centro Wiñac muestra que más de un 80% del país considera que la influencia de las economías ilegales en la política es alta o muy alta. Y quinto, Irán lanzó un ataque con misiles sobre Israel en represalia por la muerte del líder de Hezbollah en el Líbano, que no causó muertes, pero sí daños en la capital Tel Aviv. Ahora sí, vamos con el análisis de las noticias. Aquí la primera. La jornada política empieza hoy temprano con la interpelación del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, en el Pleno del Congreso, lo que está programado para las 10 de la mañana. El ministro Santibáñez deberá responder sobre la crisis de inseguridad ciudadana que asola al país, así como sobre las investigaciones fiscales que lo implican en el presunto delito de abuso de autoridad. El cuestionamiento tendrá lugar hoy de forma semipresencial y mañana sí de forma presencial. La interpelación contra Santibáñez, aprobada en el Pleno con 40 votos a favor, 22 en contra y 25 abstenciones, fue originalmente presentada el pasado 18 de septiembre por congresistas de diversas bancadas, del Bloque Democrático Popular, de Juntos por el Perú, de la bancada socialista, además de algunos parlamentarios no agrupados. Dicha moción señala que el ministro del Interior no ha tenido, y esta es una cita textual, abro comillas, una acción concreta decidida para combatir la delincuencia, el crimen organizado, ni ha sabido generar a través del sector un ambiente de confianza en la población frente a los actos delictivos, cierro comillas. Además, Santibáñez tendrá que responder acerca de la serie de audios divulgados por la prensa, donde presuntamente se le escucha decir que el auto presidencial, más conocido como el cofre, estuvo implicado en la fuga del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. En los mismos audios, la voz atribuida al ministro indica que la presidenta Boluarte le habría pedido que cierre la DIVIAC, unidad que, como sabemos, está encargada de investigar al hermano de la presidenta Nicanor Boluarte y a su exabogado Mateo Castañeda, entre otras personas que han estado en posiciones de poder. Además de a Santibáñez, el Congreso también va a interpelar en las sesiones de hoy y mañana al ministro de Ambiente, Juan Carlos Castro, quien deberá responder sobre las acciones que ha tenido el Ejecutivo o que no ha tenido el Ejecutivo, dependiendo de cómo uno lo vea, en relación a los graves incendios forestales registrados en las semanas pasadas. Un hecho importante que vale la pena mencionar y que se reveló ayer en RPP es que sujetos dispararon fuera de la casa de Juan Carlos Mejía, quien es el abogado del capitán de la policía Junior Izquierdo, más conocido como Culebra, el que supuestamente sale en estos audios hablando con Santibáñez. Esto ocurrió en el distrito de Independencia. Mejía denunció o señaló que este hecho podría ser una especie de amenaza, considerando las revelaciones que viene haciendo su patrocinado Izquierdo ante la Fiscalía y el Poder Judicial. De momento no hay evidencia concluyente en ese sentido. Mejía ha dicho que ha percibido él y su patrocinado Izquierdo que están siendo arreglados, pero de momento no es solamente su versión, digamos, no hay evidencia más contundente en ese sentido. Segunda noticia, algo que ha generado mucha discusión en las redes sociales ayer es la participación que tuvo el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, en la Comisión de Presupuesto del Congreso. Lo que se vio, y que en realidad no sorprende, pero no deja de ser chocante cuando uno lo ve, es que los congresistas le hicieron una serie de preguntas a Velarde que mostraban pues un desconocimiento absoluto del rol que cumple el Banco Central en el país. Uno le preguntaba sobre qué estaba haciendo el BCR para mejorar el empleo, otro sobre qué proponía para garantizar derechos laborales plenos, otro sobre qué estaba haciendo para regular a las cajas
y las financieras, otro sobre para qué servía tener 82.000 millones de dólares en reservas internacionales si no había que estar gastando ese dinero. En fin, ustedes saben que a mí no me gusta simplemente descalificar a alguien de ignorante y pasar a otro tema, aun cuando esa ignorancia, como en este caso, implique pues un nivel de irresponsabilidad enorme por parte de esos congresistas, de los partidos que los tomaron como candidatos, de los asesores que supuestamente les explican las cosas y, no olvidar esto también que es importante, de las personas que los eligieron. Pero es importante explicar tantas veces como sea necesario la cuestión de fondo para que la tengamos clara. El Banco Central de Reserva del Perú es uno que tiene un mandato muy claro de asegurar la estabilidad de precios, es decir, debe evitar que la inflación se salga de control y reducir tanto como sea razonable la volatilidad del tipo de cambio, que es uno de los precios más importantes en la economía. Hay otros bancos centrales de otros países que tienen objetivos adicionales, como aumentar el empleo o regular el sistema financiero, es decir, que tienen en este segundo caso el rol que hoy cumple la SBS, por ejemplo, en el Perú. Entonces, aunque las preguntas de los congresistas muestran pues ignorancia respecto de las funciones de nuestro Banco Central, lo cual indudablemente es un problema, digamos que algunas de estas preguntas que les mencioné al inicio no serían tan descabelladas si se hicieran a otros bancos centrales que tienen más de un mandato. ¿Por qué este no es el caso de nuestro Banco Central? Porque algunos de esos mandatos son o pueden ser contradictorios entre sí. Por ejemplo, mantener a raya la inflación, por un lado, y por otro, impulsar el crecimiento o el empleo. Nuestra historia particular nos ha llevado a concluir que el tipo de banco central que requerimos es uno enfocado solamente en controlar la inflación y la estabilidad del tipo de cambio. Y en eso, el trabajo que ha hecho nuestro Banco Central de Reserva es poco menos que extraordinario. Por eso me resulta escandaloso, debo decir, cuando un congresista como Wilson Quispe de Juntos por el Perú alegremente decide iniciar su pregunta cuestionando el hecho de que Julio Velarde gane un sueldo de 41.000 soles. Me parece indignante porque si hay alguien que sí se merece el sueldo que gana del Estado es Julio Velarde y quienes trabajan en el BCR. Es el beneficio económico para todos los peruanos, repito, para todos los peruanos, que supone tener estabilidad de precios en el país es algo tan pero tan grande y que lamentablemente ahora damos por sentado cuando hace solo 30 años éramos un desastre hiperinflacionario, pues sobrecompensa lo que sea que gane Julio Velarde. Obviamente en el Estado tiene que haber pues una estructura de sueldos con una lógica interna, pero que un congresista que también gana un montón de plata y que típicamente no aporta en términos netos beneficios al país, sino que por lo general más bien destruye valor, se queje pues con una pretendida autoridad moral respecto de lo que gana Julio Velarde, me parece francamente ofensivo. Primero que se gane él su propio sueldo. Yo sueño genuinamente con un sistema de asesores parlamentarios, por ejemplo, en el Congreso, que siga las mismas reglas de meritocracia que aplican al personal del BCR. ¿Se imaginan si eso ocurriera? En vez de permitirle pues a los congresistas contratar a, entre comillas, personal de confianza, a quienes luego les van a mochar el sueldo. En fin, me parece que Velarde cada vez le cuesta más mantener la paciencia frente a las tonterías que le preguntan cuando es citado al Congreso, pero desde aquí un agradecimiento muy sincero por su sacrificio. Tercera noticia. Veo esta mañana en El Comercio y La República que el Poder Judicial, por recomendación de su Autoridad Nacional de Control, ha suspendido preventivamente por 6 meses a la jueza de la Corte Superior de Lima, Paola Valdivia, que está siendo sometida a un proceso disciplinario tras darse a conocer que el conductor de televisión, Andrés Hurtado Chibolín, hoy envuelto pues en más de un escándalo, le remodeló su casa. Como les he comentado en este podcast, más que interesarme en lo que pueda pasar con Andrés Hurtado, personaje que me parece cuestionable por muchas razones, lo que me causa más interés en torno a su caso es hasta qué punto autoridades del Poder Judicial o de la Fiscalía o de otras instituciones del Estado recibieron favores indebidos o ilícitos de su parte. Sabemos que su agencia de viajes le compró pasajes a la fiscal Elizabeth Peralta y que ésta se alojó en la casa de su hija en Los Ángeles, en Estados Unidos, en un viaje que hicieron juntos. Sabemos que le remodeló la casa a la jueza Valdivia, como ella misma ha admitido. Hemos visto en los últimos días declaraciones de testigos sobre fiestas que hacía supuestamente Hurtado con magistrados del Poder Judicial a las que se dice llevaba vedettes. Hay que preguntarse entonces cómo es posible que todo esto pasara pues a vista y paciencia de tanta gente y que nadie le levantara una ceja.
Ahí está para mí el quid de el asunto en este caso. No es la celebridad de Chibolín, es la comprobada facilidad con la cual puede alguien ponerse en la posición de que magistradas o fiscales le deban favores, que es por supuesto algo que él luego iba a cobrar para obtener beneficios para sí o para otras personas a las que pudiera traficarle esas influencias. Las personas en posiciones de autoridad que recibieron favores de Chibolín sabiendo que podían ser sobornos deben ser sancionadas drásticamente. Estos no son casos, como dice el abogado de la fiscal Peralta Benji Espinosa, en los que se esté queriendo, entre comillas, criminalizar la amistad. Son casos donde claramente se expusieron estas personas por voluntad propia a dinámicas de intercambio de favores con un traficante de influencias como Chibolín que nunca debieron aceptar. Cuarta noticia, ha salido una nueva encuesta urbana y rural que ha hecho Datum para el centro Wiñac, que creo que vale la pena comentar porque por la importancia del tema de fondo. Esta busca medir la percepción que tienen los ciudadanos sobre la influencia de las economías o las industrias ilegales en la política peruana. Estamos hablando de negocios como la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal, entre otros. Vean ustedes, un 50% de los peruanos, uno de cada dos, considera que la influencia de la economía ilegal en la política es muy alta, mientras que poco más del 32% considera que es alta. Dicho en sentido inverso, menos del 20% de los encuestados cree que la influencia de las economías ilegales en la política no es alta. Una preocupación muy grande existe hoy, pues, porque o de hasta qué punto el financiamiento que están obteniendo los partidos políticos pueda venir o venga de estas industrias ilícitas. Desde el momento en que se prohibió el financiamiento empresarial a la política, se secó el que venía del sector privado formal, pero se sospecha que el que sigue llegando y cada vez en mayor proporción es el de estos negocios ilegales. Respecto a esto último, la encuesta también le pregunta a los ciudadanos con cuál fuente de financiamiento les gustaría que se financien los partidos de su preferencia. Y un 60% responde que con fondos del sector privado formal, lo que incluye a personas y empresas. Mientras que un 14% dice que con dinero del Estado, es decir, con financiamiento público. Este es un tema que debe preocuparnos porque la elección del 2026 está a la vuelta de la esquina y no queremos, me atrevería a decir, que el poder relativo de estas economías ilegales sobre la política siga en aumento. Quinta noticia. Ayer fuimos testigos de una nueva escalada de violencia en el Medio Oriente y es que Irán lanzó un ataque aéreo con cerca de 200 misiles contra Israel. El ejército israelí anunció que los ataques comenzaron poco después de que el país se pusiera en estado de alerta tras la advertencia que le habría dado el gobierno de Estados Unidos sobre un posible ataque balístico iraní. No se ha reportado ningún herido hasta el cierre o ningún fallecido hasta el cierre de este programa y aunque la mayor parte de los misiles fueron interceptados por el sistema de defensa aérea israelí, y por buques de guerra estadounidenses, algunos edificios en Tel Aviv, por ejemplo, sí fueron impactados. En un comunicado, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní confirmó que habían lanzado decenas de misiles contra Israel y amenazaron con atacar de nuevo si es que los israelíes responden a esta ofensiva. Señalaron que el ataque se realizó como represalia por el asesinato en julio del líder de Hamas y del líder de Hezbollah este último viernes, así como por la muerte de libaneses y palestinos en manos del ejército israelí durante los últimos meses. En respuesta a este ataque, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que Irán había cometido un gran error y que pagaría por ello. La comunidad internacional salió en buena medida a respaldar al Estado israelí tras el ataque y el presidente de Estados Unidos, por ejemplo, Joe Biden, reafirmó su apoyo absoluto a Israel e indicó que la respuesta a la ofensiva está en discusión y por verse. Cabe mencionar que este es el segundo ataque directo del año de Irán contra Israel, pero esta ofensiva fue mucho mayor que la anterior. El primer ataque ocurrió en abril, pero gracias a la colaboración de Estados Unidos, Jordania y otros países, Israel interceptó la ofensiva aérea iraní. El ataque de Irán a Israel además se produjo horas después del inicio de la invasión militar israelí en el Líbano con el objetivo de acabar con las capacidades militares del grupo militante pro-iraní Hezbollah. Según el gobierno libanés, en el primer día de invasión 55 personas murieron y más de 150 resultaron heridas producto de esta incursión terrestre y de los bombardeos aéreos israelíes. Finalmente ayer también se produjo un tiroteo en el sur de Tel Aviv, en Israel, poco antes del ataque masivo de Irán a este último país. Este hecho dejó 6 muertos y al menos 9 heridos. Las autoridades que vienen investigando este tiroteo
piensan que se podría haber tratado de un acto de terrorismo, que entiendo ya ha sido además reivindicado por Hamas. Otra cosa que ocurrió ayer es que Israel declaró persona no grata al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, por considerar que este no condenó, entre comillas, de forma inequívoca el ataque iraní. Guterres había sacado un tuit donde condenaba el escalamiento de la violencia y pedía un cese al fuego. Muy bien, recuerden que Comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de Comité en las redes sociales, dale seguir, cliquea en me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más personas. Nuevamente un agradecimiento a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Bigmont Group, y a nuestros suscriptores que nos permiten seguir haciendo lo que nos gusta e ir amplificando nuestro impacto. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes entrar a la página web www.comitedelectura.pe y tomar una suscripción. Que tengan todos un buen día y ya nos escuchamos mañana. Adiós.